¿Las mujeres tienen más desarrollo personal? ¿Qué es esto del desarrollo personal? En redes sociales cada vez veo más mujeres diciendo, en general todas las mujeres tienen mayor desarrollo personal que los hombres. Están asegurando que ellas tienen mayor desarrollo personal y además están exigiendo que los hombres tengamos ese mismo desarrollo personal. En este capítulo me gustaría platicar primero a qué le vamos a llamar desarrollo personal y si realmente las mujeres están más avanzadas en este tema. E incluso tú como hombre tienes que tener desarrollo personal, y si es así, el desarrollo personal que nos exigen las mujeres, quédate que lo vamos a ver juntos. Hola, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria. ¿Qué es el trabajo personal o desarrollo personal? Es toda esta nueva, no voy a decir moda porque es un avance en la sociedad en el cual cada individuo es responsable de mejorar y desarrollarte. Está muy ligado al tema de inteligencia emocional. Está muy desarrollado a ser más paciente, convivir socialmente. Es decir, en este nuevo mundo, cómo lograr ser una mejor versión de ti mismo. Eso es el desarrollo personal. Ahora bien, ¿por qué el movimiento feminista está asegurando, o muchísimas mujeres al menos, están asegurando que las mujeres tienen más desarrollo personal? ¿Y por qué lo están tipificando de esa manera? Hay varios conceptos. Uno, cuando estamos hablando de inteligencia emocional, que hay un video, búscalo mío, hablando específicamente del tema, consideran las mujeres que tienen más inteligencia emocional porque su forma de pensar es más emocional que la de un hombre. Un hombre es más lógico. Pero eso no te da inteligencia emocional. Hay muchos videos sobre inteligencia emocional aquí en esta misma plataforma, en YouTube. Por favor, búscalos. Pero básicamente el trabajo de inteligencia emocional es aceptar que tienes emociones. Todos los humanos tenemos emociones. Tratar de identificarlos, ponerles un nombre, saber qué estamos sintiendo, pero después administrarlos, controlarlos y utilizarlos de la manera adecuada que como sociedad nos ayude a todos. Entonces, el hecho de que una mujer, su manera natural de pensar sea más emocional, no significa que tenga inteligencia emocional. Inteligencia emocional sería, y seguramente es un trabajo más difícil para una mujer, no lo estoy negando, pero sería, a ver, estoy sintiendo toda esta bola de emociones, ¿qué significa? ¿Por qué las estoy sintiendo? ¿Qué está pasando por lo cual estoy sintiendo esta emoción? ¿Y cómo se lo puedo expresar a mi pareja de manera racional? Algo que no todas las mujeres pueden hacer. Y ojo, hay muchísimas mujeres, muchísimas, que sí han trabajado mucho en esto y te pueden decir, a ver, me estoy sintiendo insegura por esta acción que hiciste. Eso sería una conversación ideal entre una pareja. Oye, no me gustó que le agarraras del brazo a tu compañera de trabajo en esa cena de trabajo que tuvimos juntos. Me hizo sentir mal. Eso sería una plática de inteligencia emocional. Ella supo, ella admitió que sintió algo, descubrió por qué lo sintió y te puede expresar de manera coherente y lógica el por qué, el qué le hizo sentir y poder negociar contigo de manera razonable. Oye, me gustaría que no tocaras a tus compañeras de trabajo. Y como hombre deberíamos tener la misma inteligencia emocional para decir, ok, a mí no me gustaría que mi mujer estuviera tocando a otros compañeros de trabajo, yo no lo voy a hacer. Es un compromiso igualitario, con emociones, pero con una resolución positiva. Eso sería inteligencia emocional. Pero no porque una mujer sea emocional, significa que tiene inteligencia emocional. Si te gusta la información, por favor, regálame un like, suscríbete para ver nuevos videos y me encanta conocer todas tus opiniones. Ahora, hay dos facetas. Uno es este tema de inteligencia emocional para el desarrollo personal. Pero el segundo tema es donde creo que hay un error gravísimo por parte del feminismo. Recordemos, el feminismo es igualdad. Eso es todo, no es mejoramiento de las mujeres, es igualdad de derechos
y obligaciones. Es que seamos socialmente o como ciudadanos vistos como iguales. ¿Cuál es este tema? Y seguramente lo has visto muchísimo en redes sociales. Son mujeres que básicamente han perdido capacidad empática y que son egoístas. Y a eso lo están traduciendo a: tengo un desarrollo personal. He trabajado lo suficiente en mí mismo como para yo ser egoísta. Y no, eso no es un trabajo personal. ¿Se imaginan ustedes que los hombres nos pongamos cero empáticos y egoístas? Sería en serio el acabarse de la sociedad. O sea, el mundo se acaba si los hombres tomáramos esa actitud en la cual sea primero yo y no me interesa lo que tú pienses y no me interesa lo que tú opines. En serio, sería el acabarse el mundo. Yo soy un feminista, creo en la igualdad. Entonces, no puedo estar de acuerdo con que el mejoramiento personal sea ser menos empático y ser egoísta. Lo vemos todo el tiempo en redes sociales. Seguramente viste un video que se volvió muy famoso de una mujer que dijo: yo tuve un desarrollo personal y dejé a mi marido porque tuvo cáncer. Madre mía, me parece terrible. Dios nos salve, porque realmente eso fue una decisión completamente egoísta. Su desarrollo personal fue: me quiero yo más, que entonces en el momento en que mi esposo se enfermó, lo dejé. Eso es completamente egoísta, no es un desarrollo personal y pues, le valió, y ella se siente contenta de presumirlo en las redes sociales. O cuántos videos has visto que dicen: yo ya tuve un desarrollo personal y sé que lo que quiero es que conseguirme un hombre que sea un 10, que sea rico básicamente y que me mantenga. Eso no es un desarrollo personal, eso no es amarte a ti mismo más o tener un desarrollo personal. Eso es ser egoísta, eso es todo. Entonces, el desarrollo personal como hombres no es ser más egoísta. Desafortunadamente hoy estamos viendo un montón de mujeres que creen que el desarrollo personal es ser muy egoísta. Te quedaste sin trabajo, te divorcio. Tengo novio, pero tengo plan B. Abiertamente puedo decir en redes sociales y me aplauden que estoy pues haciendo el trabajo más antiguo del mundo, en que voy a dar mi sexualidad a cambio de dinero. Eso no es desarrollo personal y eso no es amor propio. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor. Se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. Y toco todos esos temas. En mi perfil encontrarás el link que te va a llevar directamente a la tienda de tu país. Por favor, revísalo y chécalo. Ahora bien, ¿qué sí es un desarrollo personal? ¿O a qué le vamos a llamar desarrollo personal? ¿O un trabajo personal? Es cómo ser una mejor versión de ti mismo. Cómo ser mejor persona, mejor ciudadano, alguien que valga la pena. Y si bien sí hay cierto nivel de egoísmo en el sentido de, si estoy en un grupo de amigos que me están lastimando o me están llevando hacia una adicción o hacer cosas ilegales, pues me tengo que querer lo suficiente como para saber separarme de eso. Solo estar buscando cosas positivas, como hacer ejercicio, por decir algo, comer mejor, ser mejor en tu trabajo, tener mejores relaciones sanas sociales. En Latinoamérica sufrimos mucho de este tema, en donde todas las relaciones sociales son de fiesta, ¿o no? Es si salimos a tomar juntos copas, ese es mi amigo. Y no, ese no es tu amigo. Tu amigo es aquel con el que puedes hablar de tus problemas y que te va a escuchar de manera empática. Pero no solo es exigir, sino dar. El tema, a diferencia de las mujeres, es un hombre que se ha desarrollado, tiene la capacidad no solo de platicar sus problemas, pero también de estar del otro lado, que es algo que a las mujeres les da mucho trabajo. Ser la persona que escucha los problemas de otra persona y poder ser empático, lograr ponerme en sus zapatos y saber que está sufriendo y cómo apoyarlo. Y apoyarlo nunca, nunca va a darle la razón, nunca. Eso es algo grandioso de ser hombre. Los hombres sabemos que no es ayuda decirte: sí, tú tienes toda la razón,
Un verdadero amigo es aquel que te va a decir, tienes razón en esto, pero en mi opinión, nuevamente solo mi opinión, en esto no estás haciendo bien, en esto metiste la pata, o esto hiciste mal, o quizás podrías mejorar un poquito en esto. Ese es un verdadero amigo y eso es alguien que sí se ha desarrollado. Desarrollarse es cómo ser una mejor persona con los demás. Entender que yo me amo lo suficiente como para no aceptar groserías, maltratos y demás, pero al mismo tiempo yo brindar ese amor y ese soporte y esa ayuda. Las mujeres están tomando, o las feministas radicales están tomando, yo y yo. Si me afecta a mí, me quiero lo suficiente para dejarlo. A ver, no. Se supone que las relaciones de pareja es en las buenas y en las malas. Eso sería igualdad. Los hombres, muchos, la gran mayoría de los hombres, sí lo entendemos. ¿Por qué? Porque en las malas también estamos ahí con ellas. Cuando la mujer se siente mal, se ve horrible, tiene gripa, diarrea y demás, no dejamos de quererlas. Y una mujer quizás sí. En una enfermedad, la gran mayoría de los hombres se va a quedar con su pareja. Entonces, es muy importante que si trabajemos todos en este nuevo siglo, tenemos que trabajar en el desarrollo personal, pero tenemos que entenderlo de la manera correcta. Uno es claramente la inteligencia emocional. Bueno, es también la inteligencia normal, la inteligencia intelectual, leer, ver más videos de YouTube, educativos, pero también es inteligencia emocional, poder descifrar nuestras emociones, pero también entender cómo desarrollarnos personalmente, nuestra salud, nuestra higiene, nuestras emociones, cómo ser mejor individuo en una sociedad. Eso es el verdadero desarrollo personal. El ser egoístas nunca es desarrollo personal. Entonces, en mi opinión, no, las mujeres no tienen más desarrollo personal. Desafortunadamente o afortunadamente, los hombres, lo hayamos trabajado o no, tenemos más desarrollo personal por el hecho de que no somos tan emocionales. Simplemente porque somos más lógicos, tenemos más desarrollo personal. Y afortunada o desafortunadamente, los hombres nacemos con una mayor capacidad de empatía que una mujer. Si no, no existiría el feminismo. ¿Te has puesto a pensar que no existe el feminismo si no fuera por hombres? ¿Por qué? Porque los hombres naturalmente somos más empáticos. Entonces, no, en mi opinión, los hombres tenemos más desarrollo personal, lo cual no significa que ya somos mejores, no. Es un trabajo, el desarrollo personal y la inteligencia emocional es un trabajo individual, personal, y siempre vamos a tener que trabajar con él. No hay una sola persona que lo haya alcanzado. Bueno, Jesucristo, Buda, algún otro profeta, pero con muy pocas excepciones, es un trabajo que vas a tener que hacer el resto de tu vida. Hasta cuando tengas 80 años, vas a tener que trabajar en ti mismo. Nunca vamos a ser perfectos y tenemos que aceptarlo para poder ser mejores. Muchas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria. Nos vemos en el próximo capítulo.